Listo, chicas, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, vamos a empezar la clase del día de hoy, ¿ya? Nosotros habíamos estado trabajando lo que se refiere a los medicamentos, ¿no es cierto? Nosotros hemos visto las funciones de los medicamentos, cuáles eran sus efectos, ¿ya? Y en este caso, me acuerdo que yo les había dejado un punto para que ustedes investigaran, que eran 10 laboratorios y de los cuales ustedes tenían que buscar uno de los medicamentos que produce este laboratorio, ¿no? Porque habíamos empezado a hablar de los nombres genéricos y los nombres comerciales. Aquí nos habíamos quedado, ¿no? Listo. Aquí. A ver, vamos a repasar un poquito de lo que es la nomenclatura, los nombres. Los nombres que puede tener un medicamento, que lleva un medicamento, pueden ser genérico, comercial y químico. Hasta aquí habíamos llegado, ¿no? El nombre genérico viene a ser aquel que se le conoce o está en la famosa DCI, que es la denominación común internacional. Esa viene a ser el nombre genérico. A ver, por ejemplo, mm, a ver, un ratito, les voy a mostrar unos medicamentos y ustedes me van a decir cuál viene a ser su nombre genérico y el nombre comercial. A ver, voy a activar mi cámara y ustedes me van a decir si es nombre comercial o si es nombre genérico. A ver, por ejemplo, en este caso, ¿ya pueden visualizar la cámara? Sí. A ver, este medicamento, por ejemplo, Es genérico. ya genérico, muy bien. A ver, ¿sabes o ves cuál es el laboratorio que lo produce? Laboratorio Portugal mismo. Muy bien, Paredes, claro, Laboratorio Portugal, ¿no es cierto? Entonces, en este caso viene a ser nombre genérico. Muy bien. A ver, vamos, en otro caso. Ajá, a ver, el primerito, Eso es comercial, profesor. ¿cuál es el nombre comercial? ¿Cómo se llama? Meditrim. Meritrin, muy bien. Ahora yo les pregunto, ¿tiene su nombre genérico? No se observa bien, mis, está borroso. Ya, a ver aquí. Solo el nombre, ¿cómo se llama? El comercial nada más El se nota. Los comercial no nada demás más se letras. logra observar. Ya, pero yo No, les pregunto, ¿tiene nombre genérico? no lo tiene. Meditrim Apenas balsámico, tiene mis. No, no dice balsámico. Meditrim no se nota bien.
Ya, a ver, vamos a ver si con otra cámara se puede ver, ¿ya? A ver, a ver un ratito. Ya, a ver. Ya, ahí estoy activando otra cámara. No sé si se logra ver. Ahí está. Ahí hay otra cámara y está con el medicamento. ¿Tiene su nombre genérico? Se ve borroso, Miss. Es que está moviendo la cámara y no Ya, a enfoca ver. bien. Aquí está. Ya. Ya ahí sí se distingue un poquito más. Miss, en el mío no lo visualizo el Amoval, el anterior medicamento que dejó de la anterior diapositiva, esa nomás la veo. Ya, entonces voy a dejar de compartir para que ustedes vean. Hay dos cámaras que estoy utilizando. Ya, ahora sí se ve. ¿Tiene su nombre comercial, sí o no? Y su nombre genérico. ¿Cuál es su nombre genérico? Es uno de nombre complicado, ¿no? Pero ¿cómo se llama? Pero sí distinguen el laboratorio que lo ha producido. Sí, Miss, esa es la Farmet. Ajá, la Farmet, claro. Ese viene a ser, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo quiero que ustedes se den cuenta es de que siempre en los nombres comerciales y siempre va a venir el nombre genérico, ¿no? Ahí está. El nombre perdón, el nombre comercial viene a ser Meditrin. Y ahí está, Meritrin. Y el nombre genérico viene a ser sulfametoxazol más trimetropin. Y ahí está. Listo. Y siempre va a estar en la parte inferior, ¿ya? Siempre, siempre, siempre. O sea, cuando ustedes vean el medicamento, siempre va a estar el nombre genérico en la parte inferior. Siempre. 9. No se logra ver bien. Ya, en este de aquí, nombre comercial, ¿cuál es? ¿Cuál creen ustedes que viene a ser su nombre? Comercial? El Celdiflam, Ajá. ¿Y el nombre genérico? Clonazepam.
Clonazepam. Repite. Ajá. ¿Y la farmacia que lo produce? Share Farman. Ser Pharma, ajá, muy bien. Entonces, eso vienen a ser pues siempre, ¿no? Pero ustedes se dan cuenta, por ejemplo, en esta parte de aquí, en donde yo les mostré el paracetamol, solamente venía el nombre genérico, nada más, y el laboratorio que los produce, ¿no? Pero después de eso ya el resto ya no viene. Muy bien. Entonces, así, de esta manera, ¿no? En cambio, en los medicamentos comerciales, ese sí viene el nombre comercial y el nombre genérico en la parte inferior, ¿ya? No se vayan a olvidar, siempre. Muy bien, listo. El nombre químico nosotros no lo utilizamos mayormente porque eso pues lo utilizan los laboratorios, ¿no? En este caso no es útil para nosotros, pero sí es importante conocer que se tiene lo que es la, la parte química del medicamento. Inclusive en algunas posologías viene su componente químico. No en todos, pero sí, sí viene, ¿ya? Listo, muy bien. Entonces, acuérdense, nombre genérico, nombre comercial y nombre químico. Los que más utilizamos, nombre genérico, nombre comercial. El nombre genérico es el que nosotros mayormente debemos aprender. El nombre comercial para un solo medicamento puede venir varios nombres. Así que, ojo, no confundir, ¿ya? Listo, muy bien. Aquí nosotros vamos a avanzar y vamos a ver específicamente cómo es que nosotros debemos mantener nuestros medicamentos, cuáles vienen a ser las recomendaciones con respecto a los medicamentos. Una de ellas viene a ser dónde comprarlos, dónde debemos comprar estos medicamentos, dónde se deben comprar. En la farmacia. Ah, muy bien, en la farmacia, otro lugar o de repente otro establecimiento. En los centros de salud, Miss. Ya en los centros autorizados como los centros de salud. Ajá. Después otro. En Boticut. Ajá, muy bien. Las boticas. Estos son los únicos lugares en los cuales se puede expender o se puede vender medicamentos, ¿no? Ya sea que estén dentro de un hospital, ya sea que estén dentro de un puesto de salud o de un centro de salud, no importa en el lugar que se encuentren, siempre y cuando estén registrados y debidamente reconocidos por la DIGEMIT. ¿Qué es la DIGEMIT? La Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas, o sea, toda esa entidad que controla lo que es la venta de medicamentos, ¿ya? Muy bien. Inclusive hasta en todos los hospitales, ya sea que pertenezcan al MINSA o ya sea que pertenezcan a ESALUD, ¿ya? La DIGEMIT es el ente regulador. Ahora, ellos van a dar la autorización para que las farmacias y las boticas puedan vender o puedan proveer de los medicamentos, ¿no? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre una farmacia y una botica? ¿En qué se diferencia? La diferencia, Miss, en las boticas es una droguería que, digamos, claro que tiene su permiso, todo, ¿no? Sino que no puede ser los productos adulterados, es lo que a mí me han dicho, ¿no? Que, por ejemplo, pueden venderte los medicamentos así de dudosa procedencia, todo eso, ¿no? En cambio, lo que son la cadena de farmacias, que son de marcas conocidas, eh,
son mucho más confiables, ¿no? Ya, pero ojo, hay farmacias que también son pequeñas, o sea, no necesariamente las farmacias pertenecen a una cadena grande. Claro, la mayoría sí las conocemos, como por ejemplo Incafarma, ¿no? Es una farmacia bastante conocida, pero existen también farmacias pequeñas. La diferencia radica en otra, en otra razón. Incluso creo que no, algunas boticas o no sé, las que venden los medicamentos o droguerías no te emiten boleta, todo eso. O sea, No no tiene que, dices, hija, disculpa. emiten boleta ni nada por el estilo, ¿no? En cambio, como le digo, en las farmacias grandes sí te dan información. Ya, a ver, ¿quién más me dice otra razón? ¿Cuál es la diferencia entre una botica y una farmacia? A ver, la diferencia entre una botica y una farmacia radica en que la botica puede tener, o sea, puede ser de propiedad de cualquier persona que pertenezca al personal de salud, ¿no? Por ejemplo, nosotros podemos abrir una botica, sí, por supuesto que sí, pero necesitamos pues de un personal como por ejemplo personal técnico en farmacia para que pueda brindar la atención en estos lugares. La botica, si bien es cierto, viene a ser un establecimiento un poco más pequeño, ¿no? Tiene los medicamentos un poco más limitados y la farmacia viene a ser pues un establecimiento en el cual se brinda no solamente lo que es la, la dispensación de los medicamentos, sino también se puede brindar información. Son un poco más grandes y aquí necesariamente tiene que ser propiedad de un químico farmacéutico. Y el químico farmacéutico tiene que estar permanentemente durante las horas laborales dentro de la farmacia. ¿Ya? Entonces, farmacia es así, ¿no? Y en cambio la botica es mucho más pequeña. Listo. Pero en ambos se puede, se puede vender medicamentos, sí, se pueden vender medicamentos. Ahora, con respecto de repente a lo que decía su compañera, que pueden brindar medicamentos adulterados, eso también se puede dar en la farmacia. Ojo, solamente que deben de estar registrados. O sea, debe tener una orden, como les decía, del DIGEMIT para poder funcionar. Si no tiene un registro, es igual. Como por ejemplo, tú abras una tienda y no tengas permiso de la SUNAT o no tengas permiso de, de lo que es el permiso municipal. Entonces, igual pueden decir que de repente tú no vendes eh, los productos legales, ¿no? Sino los productos adulterados. Es igual. Para todo establecimiento en el cual se hace un intercambio por dinero, ¿no? Venta, compra-venta. Entonces es así, debe tener un ente regulador. Muy bien. Entonces, en esos lugares nosotros los podemos comprar. Y ustedes dirán, bueno, pues eso ya lo sabíamos. El detalle es que hay ciertos lugares en los cuales se venden medicamentos, como por ejemplo en los mercados, en las tiendas, ¿no? En los centros de abastecimientos o donde se venden, ay, Dios, me he olvidado de la palabra, eh, abarrotes, venden medicamentos que sí son adulterados, ojo, hay que tener muchísimo cuidado, sino que muchas personas, o porque tiene cabida en estos lugares, porque muchas personas lo compran, ¿no? Debido a que es más barato, pero esto sí puede ocasionar inclusive la muerte. Entonces hay que tener mucha precaución con esos tipos de productos que no son confiables. ¿Cómo debemos cuidar los medicamentos? ¿Qué ciertas recomendaciones debemos cumplir?
Una de ellas, por ejemplo, viene a ser el ambiente limpio, ¿no? El lugar donde se va a tener los medicamentos. Cuando yo ya los he comprado, entonces deben estar en un lugar aseado. Deben tener un lugar específico como, por ejemplo, un botiquín. ¿Ya? Entonces, en este caso, ahí lo vamos a mantener limpio, se va a mantener fresco, no va a estar a una temperatura, expuesto a una temperatura inadecuada, porque inclusive dense el trabajo de ver cuando dice en los medicamentos mantener lejos del calor o mantener a cierta temperatura, ¿no? Listo. Entonces, la temperatura puede oscilar entre los 24 grados a los 30 grados, que viene a ser una temperatura considerable para que el medicamento no le ocurra nada. ¿Qué le puede pasar si de repente está cerca del calor? ¿Qué le puede pasar a un medicamento? Pierde su efectividad, Puede Miss. madurar y Pierde perderse. su efectividad, se degrada, muy bien. Entonces ya no va a funcionar, ¿no es cierto? Porque el calor hace que se degrade, o sea, que se deteriore. Y si lo mantenemos cerca de la humedad, ¿qué es lo que puede pasar? ¿Qué puede suceder si lo tenemos cerca de la humedad? Se pueden destorcer lo que son pastillas y lo que son jarabes, no se puede puede humedecerse las pastillas más que todo. Ya, al humedecerse o al tener presencia de humedad, ¿qué se puede formar? Pierde efectividad, Miss. Ya, y aparte, ¿qué se forma? Hongos. Ajá, muy bien, Menéndez. Se pueden formar hongos, ¿no es cierto? Entonces, esto es bastante peligroso porque hay algunas personas que de repente, en vez de observar adecuadamente el estado de los medicamentos, como ya saben dónde se encuentra, automáticamente o robóticamente, por decirlo así, ya agarra esos medicamentos y se los toma y puede producirle una intoxicación, ¿no? Entonces, para tal caso, en primer lugar, debe estar limpio el lugar o un botiquín especial o puede ser de repente un envase donde podemos colocar los medicamentos. Que esté lejos del calor, por supuesto. Eso quiere decir que no se debe tener medicamentos en la cocina. Después, lejos de la humedad, tampoco se puede tener el botiquín en el baño. Hay muchas personas que detrás de sus espejos tienen botiquines, ¿no? Y esto pues consideremos que es un lugar bastante húmedo, ¿no? Por el vapor del agua, cuando se duchan, cuando se asean. Entonces no es conveniente tampoco tenerlos en el baño, ¿ya? Listo. Después, otra de las recomendaciones, como dice ahí, no tenerlo al alcance de los niños. Hay que tener muchísimo cuidado, porque hay algunos medicamentos que asemejan o parecen pues caramelos, ¿no? Que parecen dulces. Y el niño, si lo tiene al alcance, lo puede alcanzar, bueno, puede creer que es algo inocente y puede llegar inclusive hasta el hospital, ¿no? También algunos jarabes o algunos medicamentos tienen un color peculiar. Pueden creer que son refrescos. Me acuerdo mucho que había una pequeña que agarró la clorfenamina en jarabe. Normalmente la clorfenamina para una niña de 4 o 5 años se le da una cucharada de jarabe, ¿no? Pero la niña se había tomado la mitad del pomo del frasco. ¿Qué pasó? La mamá estaba asustada porque una de las reacciones de la clorfenamina es que duerma. Pero aquí también tenemos que ver algo, que no solamente produce esa reacción, sino que también puede producir lo que es disminución de la frecuencia cardíaca. Entonces, en exceso,
¿no? Hay que monitorizarla, hay que ver que no tenga ningún problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Y cuando ya la niña despertó y le preguntaron por qué es que había hecho eso, es que decía que el jarabe sabía rico, pensaba pues que era como un refresco, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. Y hay que advertirles, hay que siempre conversarles y decirles de que eso no se debe de tocar, aparte de que debemos mantenerlos siempre a una cierta altura, ¿ya? Listo. Otras cosas que nosotros debemos considerar dentro de lo que son los medicamentos viene a ser que no debemos olvidarnos revisar la empaquetadura, ¿no? No debemos olvidarnos revisar el empaque desde el momento en que lo adquirimos. Si lo adquirimos en caja, que la caja esté totalmente cerrada. Si lo adquirimos de repente suelto en blister, esto viene a ser un blister. A ver, esto es un blister, ¿no? Este viene a ser un blister, que el blister debe estar íntegro, no debe tener ningún daño, ninguna abertura, nada, debe estar íntegro totalmente, debe estar seco. El interior de, por ejemplo, de las tabletas no debe estar mojado, no debe estar disuelto, nada de eso, ¿no? Debe estar conforme a como nosotros lo queremos adquirir, a, lo vamos a comprar, ¿no? Después tenemos que fijarnos en la fecha de vencimiento. De eso vamos a hacer una práctica más adelante. Las fechas de vencimiento son muy importantes, solamente que el problema, cuando nosotros vemos las fechas de vencimiento, buscamos, a veces no las encontramos, ¿no? Por ejemplo, aquí en este caso se ve muy pequeñito, se ve en, ¿cómo les podría decir? En letras muy pequeñas, ¿no? Aquí, inclusive hay más pequeño aún todavía. Este viene a ser la fecha de vencimiento, pero a veces viene junto con el código de barra, viene también con el registro sanitario, entonces a veces podemos confundirnos. Por ejemplo, en este caso, este medicamento viene el número de lote y la fecha de vencimiento, ¿ya? Y por supuesto que la etiqueta debe estar también íntegra. A la etiqueta, ¿a cuál nos referimos? Por ejemplo, en los jarabes, en los frascos, ¿no? La etiqueta no debe estar mojada, no debe estar rota. ¿Por qué? A ver, la razón es bastante simple. A veces cuando nosotros desechamos este tipo de medicamentos, como ustedes pueden observar aquí en la cámara, en los frascos, en los pomos, tiene su etiqueta y esta etiqueta viene pegada, tiene un pegamento especial. Pero si nosotros los eliminamos, a veces los recolectores de basura o los recicladores pueden recogerlos y le quitan la etiqueta y lo pueden cambiar, ¿no? Entonces, están brindando quizá un producto adulterado. Entonces hay que fijarse. Por ejemplo, en este caso está íntegro, no tiene ninguna mancha, no tiene ninguna rotura, ¿no? No se nota que se hayan querido sacar la etiqueta. Está todo muy bien, ¿ya? Listo. Entonces todo eso es importante o hay que tenerlo en cuenta en cuanto a los medicamentos. ¿Alguna pregunta? Acuérdense qué es lo que significa Digemid. ¿Ah? ¿Qué significaba Digemid? Tienen que acordarse porque a pesar de que nosotros no estudiamos farmacia, pero es importante saber las entidades que regulan los medicamentos, la salud de los peruanos, ¿no? En este caso es como decir, saber qué significa MINSA, qué significa OPS, qué significa OMS, ¿no? La DIGEMIT, vuelvo a repetir, es la Dirección General de Medicamentos
insumos y drogas. Por eso es MID, medicamentos, insumos y drogas. Porque acuérdense que en las farmacias o en las boticas no solamente se venden medicamentos, sino también se venden insumos como alcohol, como algodón, gasas, jeringas, ¿no? Entonces, esos son los insumos. Y las drogas, pues, o sea, que en algunos lugares se brinda directamente el principio activo, o sea, el mismo establecimiento realiza la dosificación, ¿no? Y puede venderse estos medicamentos en sobres, en papelitos, ¿no? No vienen empaquetados directamente. Entonces, esto tiene que ser controlado por esta entidad. Listo. Vamos, seguimos. Vamos con el origen de los medicamentos. ¿Cuál es el origen de los medicamentos? Pueden ser de 4 tipos de orígenes. De origen vegetal, o sea, directamente de las plantas, de origen animal, de origen mineral y de origen sintético. Vuelvo a repetir, de origen vegetal. ¿Qué significa? Que estos medicamentos se obtienen de plantas, ¿no? De plantas naturales. De repente la planta tiene una propiedad y los laboratorios aprovechan esta, esta propiedad, ¿no? Y sacan el elemento principal para poder, eh, para poder agregarlo al medicamento. Aparte, pues, le colocan o le agregan otros elementos más para poder potenciar potenciar su efecto, ¿no? Por ejemplo, tenemos el digital o el digitalico y la buscapina. Vamos, de origen animal. En este caso, también partes de animales que son muy buenas y que se extraen para poder, pues, para poder crear nuevos medicamentos. De origen mineral, por ejemplo, minerales para poder elevar, en este caso, el óxido de zinc, el sulfato ferroso, que sirven como vitamínicos, suplementos vitamínicos, ¿no? Suplementos minerales. De origen sintético. De origen sintético son los medicamentos producidos en los laboratorios del mundo industrial, o sea, son totalmente artificiales. Aquí en este caso no, no tiene ni una pizca o ni una parte de productos de plantas, de animales o minerales. No, aquí netamente se ha creado dentro del laboratorio, ¿ya? Como por ejemplo este medicamento que ustedes leían, el Meditrim. Este viene a ser un tipo, o la sulfa, viene a ser netamente creado en laboratorio. Es un antibacteriano, ¿ya? Y los antiamibianos, o sea, contra las amebas también, ¿no? A ver, les doy un minuto para que busquen un ejemplo de medicamentos que sean de cada uno de los orígenes, ¿ya? Esa va a ser su evaluación de hoy día. Ejemplo de medicamento de origen vegetal, un ejemplo de medicamento de origen animal, un ejemplo de medicamento de origen mineral y de origen sintético. A ver.
Listo. A ver, ¿quién me dice? ¿Quién me puede decir? De origen vegetal, animal, mineral y sintético. Un ejemplo de medicamento. El de Animal Miss, por ejemplo, la vacuna contra la COVID que estaban utilizando o el anticuerpo de las llamitas, si no me equivoco, ¿no? Que son muy buenas para lo que es que estaban utilizando, pero no sé nada tanto sobre el tema. Y ahora de origen vegetal sería, ¿no? Lo que son, por ejemplo, hay medicamentos que sacan para controlar el peso, que dicen eso, no sé si eso estaría bien. Ya, a ver, ¿alguien más? Miss, ¿en origen vegetal puede ingresar las plantas? Claro, son las Ay, plantas. Ujú. entonces ahí tendríamos muchas, Miss. Hay un montón de plantas, la verbena, para la fiebre. Otro. La manzanilla, por ejemplo, para elevar lo que es para la anemia de origen animal también es el vaso también se puede considerar mis como medicina. Ya, a ver, en este caso, cuando ustedes buscan y dicen de origen vegetal, o sea, medicamentos, o sea, no me refiero a que las plantas ya directamente así en su forma natural, no, no estamos hablando de eso, sino que estamos hablando que los laboratorios o los laboratorios farmacéuticos agarran esas plantas y las convierten en medicamentos, por eso. A eso es lo que me refería, eso es lo que tenía que buscar. Medicamentos que tengan un origen vegetal, ¿no? Por ejemplo, igual en el animal, igualito. A ver, por ejemplo, como dice acá, de origen vegetal, los digitálicos. Ya, vamos a ir avanzando, ¿ya? Fármacos, ahí me pasé uno. Fármacos vegetales. Estos fármacos vegetales, como les explicaba, vienen a ser extraídos de plantas, ¿no? Como por decir, a ver, que se extraiga de una planta y se convierta en un medicamento, de un árbol, de una planta, ¿no? De un vegetal. Se puede utilizar directamente la parte de la planta más rica en el compuesto o bien preparados de la planta o de sus partes, ¿no? De repente no utiliza toda la planta, de repente utiliza solamente las hojas o la raíz, o de repente utiliza lo que es la flor, ¿ya? Esos son los fármacos. Por ejemplo, hay medicamentos que son a base de ginseng. El ginseng solamente es una raíz nada más, no utiliza todo, ¿ya? Por Viva ejemplo, sí, dime, ¿me entiendes? No te escuché. lo que es el mentol, también creo que tiene lo que es sustancia de eucalipto. Eucalipto, claro. Entonces, eso, ¿no? Va adquiriendo las propiedades de la planta, solamente que lo transforman nada más. Por ejemplo, aquí nosotros vamos a ver que tenemos lo que es la amapola. La amapola viene a ser mayormente usado eh, en este caso, la amapola viene a ser una flor, ¿no? Es una flor y de la cual se obtiene
si es usado de manera ilegal, se pueden obtener drogas de la amapola, ¿no es cierto? Pero específicamente para realizar productos farmacéuticos se obtiene de esta amapola la morfina y la codeína, ¿ya? ¿Qué función tiene la morfina? A ver, pueden buscar. ¿Qué función tiene la morfina? ¿Para qué sirve la morfina? Por infección, Miss. No, la morfina no es para una infección. ¿Para qué sirve la morfina? Para aliviar el dolor. Exacto. Entonces viene a ser un analgésico. Muy bien. La morfina es un analgésico, pero es un analgésico bastante potente que así nomás no se usa. O sea, no es como decir, ah, ya toma paracetamol o toma ibuprofeno. No, no, este es mucho más potente. E inclusive, como ya les he dicho, como proviene de esta planta, puede ser adictiva, puede generar una adicción, ¿no? Con la morfina. Listo. Otro de los productos que también se obtiene de la amapola viene a ser la codeína. ¿Para qué sirve la codeína? A ver. ¿Para qué sirve la codeína? Para, ¿cómo se llama? Para el dolor también, pero de manera moderada. Ya. Ujú. Claro, pero dense cuenta que son pues medicamentos bastante fuertes, ¿no? Entonces, se utiliza para ese tipo de afecciones o por ese motivo, ¿no? Para poder aliviar el dolor. Muy bien. Tenemos otro que viene a ser árbol chinchona, así se llama, ¿no? En otros países, el árbol chinchona. Del árbol chinchona se puede obtener lo que es el digitalis. El digitalis viene a ser un medicamento que permite el buen funcionamiento del corazón, o sea, disminuye la frecuencia cardíaca, afecta directamente o alivia, mejor dicho, a los problemas cardíacos cuando están aumentados. Pero también hay que utilizarlo con mucho cuidado, porque si se utiliza en demasía, ¿qué puede pasar? Puede generar la frecuencia cardíaca baja, disminución, o sea, una bradicardia, ¿ya? Hay que tener cuidado. Entonces, esto sale del árbol chinchón, ¿ya? Esto, el árbol chinchón, aunque ustedes no lo crean, también lo tenemos aquí en, en el Perú, ¿no? Hay bastante en la selva, aunque, bueno, de tanto que se utiliza, está en peligro de extinción. Y es el árbol bandera de nuestro escudo. ¿Cómo se llama el árbol que aparece en el escudo? En el escudo nacional. Los No. escudos de la- ¿Cómo? árbol de la quina, Árbol de la quina, claro, de la quina, no de la quinoa, ¿no es cierto? No hay que confundir. Claro, su compañera tiene razón. El árbol de la quina, ya, a ese también se le conoce como árbol chinchona, ya, muy bien. También se obtiene la quinina. Las quininas vienen a ser un grupo de medicamentos que se utilizan para las enfermedades metaxénicas como el paludismo o la malaria, ¿ya? Estos, y es bastante conocido, pero lo malo, como les vuelvo a repetir, es que el ser humano los está depredando demasiado, ¿no? Para poder obtener medicamentos, y eso no es bueno.
Después tenemos el árbol tejo. El árbol tejo viene a ser mayormente eh, un árbol que se encuentra en Centroamérica, ¿no? Que es bastante conocido también, pero ¿para qué sirve? Si no se utiliza adecuadamente puede ser venenoso, pero de aquí en ciertas cantidades moderadas se obtiene el famoso paclitaxel. ¿Qué es el paclitaxel? Es un medicamento que se utiliza para combatir el cáncer. Es un medicamento neoplásico, ¿no? Antineoplásico, ¿ya? Listo. Entonces, ¿de dónde se saca? Del tronco, o sea, de la corteza y de las hojas. De ahí normalmente se obtiene el paclitaxel, ¿ya? Listo. Entonces, ya ven, se dan cuenta de partes de la planta se obtiene para que sea efectivo. No es que utilice la flor o utilice las hojas o se utilice solamente la corteza y las hojas y de manera natural se le da al paciente. No, sino que esto es llevado a los laboratorios y es convertido en medicamentos. Muy bien, esos son los fármacos de origen vegetal. Vamos ahora con los fármacos de origen animal. Los fármacos de origen animal, en este caso, se emplean polvos de órganos desecados. No se utilizan los órganos o no se utilizan partes del cuerpo de animal frescos, sino que llevan un proceso especial y al momento de estar ya secos, se convierte en un polvo fino. Y este polvo fino es el que se utiliza para poder crear estos medicamentos, ¿no? Y se obtienen los principios activos extraídos de ellas, como por ejemplo las hormonas. ¿Qué hormonas, por ejemplo, podemos obtener? La insulina. ¿Para qué sirve la insulina? Para pasar, profesora. ¿Cómo? Disculpa, hija. ¿Para qué? ¿Para qué se utiliza la insulina? No te logré escuchar, hija, está entrecortado. Eh, la insulina nos controla lo que es la sangre. Mm. Escucha, Miss. Sí, sí, te escucho, Menéndez. Le decía que la insulina nos controla lo que es lo que es el azúcar en la sangre. Ajá, muy bien, claro. Controla la glucosa de la sangre, o sea, se utiliza mayormente en las personas que son diabéticas, ¿ya? A ver, ¿de dónde se obtiene esa insulina? Obviamente cuando el cuerpo ya no lo puede producir de manera natural, entonces se tiene que obtener de alguna manera. En este caso, la insulina se saca de lo que viene a ser del páncreas de las vacas y de los cerdos. ¿Por qué? Porque vienen a ser animales que tienen el sistema digestivo parecido a la del ser humano. Entonces ellos también producen insulina. Entonces, extraen el páncreas de la vaca, extraen el páncreas del cerdo y de ahí también pueden producir lo que es la insulina, ¿ya? Otra de las hormonas que también se obtiene viene a ser la hormona de crecimiento. La hormona de crecimiento es producida por la tiroides, ¿ya?
Y en este caso es producida esta glándula, la encontramos nosotros normalmente en el ser humano aquí en el cuello. Cuando produce la cantidad normal, entonces la persona puede crecer hasta una estatura promedio dependiendo de la estatura de sus padres, ¿no? Y también es controlada por una glándula que se llama la glándula pituitaria. Y esa sí se encuentra en el cerebro, ¿ya? Listo. Entonces, en este caso, lo que se hace eh, es sacar la tiroides o sacar la pituitaria también de las reses para producir lo que es la hormona de crecimiento, ¿ya? Entonces, es una parte, ¿no? Del animal que produce estas sustancias. Entonces, esto va a ayudar a que la persona pueda obtener estas inyecciones de hormonas de crecimiento. Muy bien. Fármacos minerales. Ahora, aquí en este caso, se emplean sustancias purificadas. O sea, lo que se quiere es obtener los minerales para poder controlar ciertas enfermedades o para poder prevenirlas. Por ejemplo, del azufre se obtiene un medicamento que se llama sulfato de magnesio. El sulfato de magnesio es la fuente más importante. En este caso, la fuente más importante es la síntesis química. O sea que al momento de realizar la transformación de esta sustancia completa, se obtiene una parte para poder obtener los medicamentos. Sulfato de magnesio. También tenemos el sulfato ferroso, lo obtenemos del hierro, ¿no? El sulfato ferroso. ¿Y el sulfato ferroso para qué sirve? El sulfato ferroso, Miss, Sí, el sulfato Para la ferroso. anemia, Miss. Ajá, para la anemia. muy bien, para poder prevenir la anemia o para curar también la anemia, ¿es cierto? Listo, ya, entonces, pero proviene su base de un mineral que viene a ser el hierro, ¿ya? El, el Miss, sulfato, sí, dime, Menéndez. el sulfato ferrarín que viene en ampollas, eh, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el componente que tiene más fuerte? O porque en la mayoría del tratamiento de lo que son de anemia, Ujú. me han recomendado eso, ¿no? Pero nunca, nunca he visto ahorita que estamos tratando, nunca he visto lo que es el componente, todo eso todavía, mis, o sea, cuál es lo recomendable o por qué los doctores lo recetan eso, el sulfato ferrarín, eso que viene en ampollas, no el de la pastilla. Ya, que no es para por vía oral. Ya, muy bien. Porque en este caso se recomienda el sulfato ferroso inyectable, ¿no? Que puede tener otro nombre comercial, pero al fin y al cabo es sulfato ferroso, ¿no? Tiene mayor concentración de hierro y ustedes saben que el hierro viene a ser el componente principal de la hemoglobina, ¿no? Entonces, en este caso es importante para que la hemoglobina suba. ¿Por qué? Y eso lo vimos, creo, en la primera clase. Cuando tú tomas un medicamento por vía oral, ya sea tabletas o pastillas, la absorción es más lenta, no es rápida, ¿no? Aquí en este caso va a demorar y mientras pasa todavía por los intestinos, metaboliza en el hígado, no llega completamente esta vitamina, este suplemento, no va a llegar a donde se necesita, que es la sangre, ¿no? Sí llega, pero un porcentaje. En cambio, los médicos, dependiendo de la hemoglobina, o sea, del valor de la hemoglobina, le dan, pues, de repente también estos sulfatos ferrosos inyectables para ayudar para que el aumento de la hemoglobina sea más rápido, ¿ya? Porque directamente, ahora, si es inyectable, por ejemplo, intramuscular, supongamos, entonces de todas maneras va a tener un efecto rápido.
Y si es por la vía endovenosa, más aún todavía, ¿no? Es directo, llega a la sangre. Gracias, Miss, porque justo siempre he tenido esa duda de que, por ejemplo, algunos doctores a mí me dicen, no, a veces yo sé ir a colocarme y yo sufro de la anemia crónica desde que nació mi hijita y Ajá. estudios sobre estudios, pero no saben el por qué tengo la anemia, ¿no? Pero ahorita como que ya, ya me he recuperado. Ha mejorado tu hemoglobina. Sí, ya he mejorado, ¿no? Gracias a Dios. Y que siempre me decía, no, por ejemplo, yo me compraba y el otro doctor que me atendía siempre me decía, no, que tienes que ponerte esto. Ahora, y a otro doctor fui cuando no estaba acá en Moquegua y Ajá. me dijo, puedes ponerte, es como que el sulfato ferrarín es Ah, como que te eleva en un instante, oh, después pasa esa sensación o pasa esa etapa, ¿no? Me dijo. Y entonces como que más confundida estaba, por eso que siempre eh, he tratado de preguntar y ahorita que le escucho hablar de eso, eh, yo pues quería sacarme de dudas. ujú. Ya, claro, te entiendo. Y como te estaba mencionando, ¿no? Cuando es por tabletas, tienes que recibir un tratamiento de un mes mínimo y 3 meses, ¿no? Un mes, te dan inclusive hasta por 3 meses las tabletas. Y a veces se vuelve un poco pesado en ese aspecto, ¿no? En cambio, cuando es inyectable, por eso les digo, dependiendo de la hemoglobina. ¿Cuánto de hemoglobina tenía Menéndez? ¿Sabes? ¿Te acuerdas? Menos de 10 mis, porque justo cuando Ah, nació mi hija, me dijo el doctor, no, prácticamente tú tienes sangre como para vivir nada más y esto. ah, Estaba muy bajo y mi embarazo lo tenía algo de 10,8, o sea, lo de el todo, límite, cla- prácticamente. claro, ajá. Y entonces como que incluso me dijo que la anemia es muy esto, ¿no? Que le podía contagiar a mi hijita en el periodo de lactancia, todo eso. Entonces como que le he tratado y estaba a tiempo con ese tratamiento. Claro, no es que le ibas a contagiar, sino que el hecho de que tú tengas anemia te debilita en lo que es también tu sistema inmunológico, te hace falta muchos nutrientes, entonces eso a través de la leche, claro, sí le puedes pasar. No es que se contagie, ¿no? Porque no es una enfermedad contagiosa, sino que puede generar o puede condicionar de que tu niña también podría tener anemia, ¿no? Ujú. Sí, 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 eso sí es cierto, ¿no? Entonces, ¿y te has vuelto a hacer otro examen? ¿Me escucha o Sí, no? sí te escucho, hija. Ya, Paredes, creo que tenías algo para preguntarme. Te escucho. Profesora, pero creo que la anemia te da también por la alimentación y falta de hierro en la sangre. Y Claro, como que cuando vas con anemia y te sacan tu chequeo y te dicen que estás con anemia, ah, otros doctores no te dan medicamentos. Te dicen que en tu alimentación ahí nomás recuperas tu hemoglobina rápido. claro. Es que, hija, como les digo, todo depende del nivel de hemoglobina. Ojo, si tú, por ejemplo, lo mínimo que deberíamos tener las mujeres, por ejemplo, es 12, ¿no? 12 gramos por decilitro de hemoglobina. Pero si la mujer, por ejemplo, está al límite, está en 11, entonces ya dicen, tienes que mejorar tu alimentación porque tiene posibilidades de recuperarse un poco más rápido. Pero supongamos como en el caso de tu compañera, que está al borde, que está en 10,5 o menos de 10. ¿Qué va a pasar? No, no puede darse el lujo de esperar a que pueda absorber la hemoglobina por medio de lo que es la alimentación. ¿Por qué? Porque le puede afectar inclusive al corazón. Es peligroso. ¿No ves que ella también estaba en época de lactancia? Y esto no es bueno, pues no, no es bueno que una mujer esté con anemia durante el Profesora, pero embarazo. cuando te dan un medicamento,
Ajá, Siempre te recomiendan tomar con jugo de naranja o con jugo de, ajá, de limón, que ajá. eso es lo que absorbe el hierro a tu cuerpo mayor rápido. Claro, la vitamina C, ¿no? Ayuda. Ahora, ojo, recordemos, o ustedes también tienen que saber que la anemia no solamente existe un tipo de anemia, existen muchos tipos de anemia. Por ejemplo, existe la anemia ferropénica, que es la más común y es de la que estamos conversando, ¿no? Por déficit de hierro, pero existe también otros tipos de anemia. Por ejemplo, anemia por déficit de vitamina B12, anemia por déficit de ácido fólico. Hay otros tipos de anemia porque hay una alteración de las células sanguíneas. ¿Y quién ve? ¿Qué especialidad ve eso? Es una especialidad que lamentablemente no existe a nivel nacional, o sea, no hay en cada hospital. Existen muy pocos especialistas de la sangre que vienen a ser los hematólogos. Ellos son los que realizan los estudios pertinentes para saber qué tipo de anemia es. Si es anemia por la alimentación o de repente por algún problema directo de la sangre, que es muy diferente, porque imagínense, una persona que tiene problemas de la sangre, por más que coma, por más que utilice el sulfato ferroso, por más que de repente consuma proteínas o alimentos cítricos para ayudar a la absorción del hierro, no lo va a mejorar, no la mejora. Es bien complicado, entonces hay otros tipos de anemia también. Sí, dime, parece. Y cuando una mujer tiene anemia y cuando lacta, profesora, es probable que el bebé puede también tener anemia. Sí, 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 porque sus defensas bajan, los nutrientes ya no son iguales, entonces todo lo que la mamá carece no le pasa a su bebé, se lo pasa a su bebé a través de la leche. O sea, si nosotros tenemos buena cantidad de calcio, a través de la leche se la pasamos. Si nosotros tenemos buena cantidad de hierro, igual se lo pasamos a través de la leche. Pero si hay déficit de esto, entonces, ¿qué les vamos a pasar? También puede tener ese déficit de hemoglobina, ¿no? Aunque el cuerpo del bebé va a tratar de compensar esa falta, ¿no? De hierro. Entonces, ¿de dónde va a sacar? Va a seguir jalando más y más y más de la reserva de la mamá. Y por eso es que la mamá al final, después de la lactancia, queda sin calcio, queda sin nutrientes, sin proteínas, y por eso es que la mujer pues tiende a sufrir muchas enfermedades después del embarazo y de la lactancia. Puede sufrir de osteoporosis, de anemia, de baja de peso, ¿no? Entonces, puede suceder. ¿Y cómo es el tratamiento, profesora, de cuando una mujer que está lactando tiene anemia? ¿Qué medicamento puede tomar o qué tratamiento debe seguir? Ese sí es el sulfato ferroso, pero como les vuelvo a repetir, todo depende del nivel o del valor de hemoglobina que tenga. Si, por ejemplo, la persona tiene 11 de hemoglobina, puede tomar una sola tableta. Si tiene 10, tiene que tomar dos tabletas, una en la mañana, una en la noche, en la tarde, a media mañana, a media tarde. Ahora, si es menos, inclusive se considera dentro de los protocolos, si la mujer llegara a tener menos de 8 de hemoglobina, que si ha sucedido, se le hace transfusión de sangre, ¿ya? O en todo caso, por ejemplo, si está con 9 o menos de 10, 9.1, 9.2, 9.3, se le coloca el hierro directamente a la sangre, ¿ya? Ahí sí, directamente por vía endovenosa. Muy bien. Y hemos visto casos de personas que llegan con hemoglobina. Miren, si la hemoglobina normal en una mujer es 12, ahora imagínense que llegue con una hemoglobina de 4. ¿Qué le podría pasar si tiene una hemoglobina de 4?
Puede morir también, profesora. Claro, sí, y puede morir, le puede dar un infarto, porque empiezan las alteraciones circulatorias, ya no lleva el oxígeno al cerebro, le puede dar un paro cardíaco, sí, sí, eso sí, y ahí sí requiere pues de su transfusión de sangre, ¿no? Obligatoria, definitivamente. Listo, muy bien. Entonces, aquí tenemos estos fármacos, ¿no? Tenemos este fármaco mineral como el sulfato de magnesio, o también tenemos otro, el hidróxido de aluminio. Y es algo que nosotros hemos utilizado en algún momento, el hidróxido de aluminio. El hidróxido de aluminio y de magnesio viene a ser el famoso Milanta, viene a ser el famoso jarabe que se toma para poder digerir los alimentos, ¿no? Ya está. Muy bien, vamos a avanzar. Y por último tenemos el otro tipo de fármacos, los fármacos sintéticos. Estos fármacos sintéticos se obtienen de síntesis química, o sea que, ¿qué quiere decir? Que se obtienen directamente del laboratorio. Aquí ya no tienen ni siquiera ni una pizca de natural, no tienen nada de vegetal, perdón, de animal, ni tampoco tienen componentes minerales, ¿ya? Entonces, esto se realiza directamente en el laboratorio. El primer fármaco sintético fue la acetofenilina. Y después, el más conocido, el ácido acetil salicílico, el famoso AAS, que viene a ser la aspirina. Ese fue uno de los medicamentos bastante conocidos en esa época. Ahora es bastante común, ¿no? Porque nosotros lo encontramos, el ácido acetil salicílico, en la aspirina, en el cardiotón, lo encontramos para poder controlar lo que viene a ser la mala circulación o los problemas cardiovasculares en la persona, ¿no? Otros ejemplos de medicamentos sintéticos que han sido creados directamente en un laboratorio. Por ejemplo, lo que es el estradiol. El estradiol es un sintético natural, pero viene a ser una hormona. Una hormona que se agrega a lo que son los métodos anticonceptivos, o sea, a los, eh, a las tabletas, a los fármacos, ¿no? Eso se utiliza en las pastillas anticonceptivas. Ustedes lean, por ejemplo, busquen imágenes de pastillas o métodos anticonceptivos y ahí van a encontrar el famoso estradiol. ¿Ya? Listo. Después tenemos el éxtasis. Los anteriores, los tres primeros, sí son drogas legales. Claro que sí, son drogas legales. En cambio, aquí, a partir del éxtasis, vienen a ser ya drogas que se han creado por el hombre, pero que ya no tienen una función medicinal, sino tienen una función pues recreativa, ¿no? O sea que la persona no va a estar en sus cinco sentidos y peor, más aún si es que utiliza este tipo de medicamento, ¿no? El éxtasis, muy bien. El LSD también viene a ser una droga, ¿no? LSD. Muy bien. La oxicodona, esa también se utiliza o se realiza en el mismo laboratorio, pero la oxicodona viene a ser un medicamento junto con la hidrocodona que no han sido
que son utilizados para tratamientos también, no para fines recreativos, nada de eso, ¿no? Sino para fines farmacéuticos. Muy bien. Eso vienen a ser los orígenes de los fármacos, ya saben. Entonces, de origen animal, vegetal, químico y por último, bueno, ninguno, ¿no? Porque es el medicamento sintético. ¿Alguna pregunta con respecto a los orígenes de los medicamentos? A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta? Si no, para poder pasar al siguiente punto. Miss, ¿y el oxidona qué función cumple? La oxicodona, Ajá. ya. En el caso de la oxicodona, nosotros es un medicamento que nosotros lo podemos encontrar en jarabe, lo podemos encontrar en tabletas, que sirve básicamente, o bueno, el que más se usa viene a ser en inyectable, viene a ser un medicamento opiáceo, o sea, producido como una droga, ¿no? Esta mayormente se utiliza como analgésico para un dolor grave, grave, o sea, cuando la persona no puede tolerar. Se utiliza, por ejemplo, en el caso de los dolores cuando la persona tiene cáncer. Para eso se utiliza la oxicodona, al igual que la morfina, ¿no? Pero lamentablemente, pues, es muy adictivo. Si, por ejemplo, un medicamento hace efecto o dura el tiempo, tú tienes un dolor, por ejemplo, tú tomas una pastilla o de repente te inyectas, ¿cuánto tiempo te va a durar el efecto de ese medicamento? Más o menos. Según el miligramo, Miss, si no me ¿Cómo? equivoco, ¿Cómo dices, hija? ¿no? Por ejemplo, hay pastillas, por ejemplo, de 500, hay de 100 miligramos. Te Ya. tomas uno y como que por cierta hora, ¿no? Por ejemplo, la de 500 miligramos son para 8 horas y Ajá. esa por 6 horas, ¿no? Y según Mm, eso es el efecto. muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, Menéndez. Claro, está diseñado para que te haga efecto 8 horas. Y recién ya pasando las 8 horas, obviamente ya te toca tu siguiente dosis y la persona nuevamente ya se siente un poco mejor, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando la persona se vuelve adicta a ciertos medicamentos? La primera vez todo bien, no hay ningún problema. ¿Cuándo es que ocurre el problema? Ocurre cuando la persona se ha vuelto tan adicta a estos medicamentos y que buscan cualquier pretexto para que les aplique. Ahora, te aplican una persona que se aplica constantemente, se aplica, por ejemplo, se aplicó el día lunes, ¿no? Se aplicó las inyecciones el día lunes. Ahora, si la señorita va y dice, ay, yo no aguanto el dolor, por favor, si me puedes inyectar el medicamento. Ya, muy bien. ¿Ahorita qué hora es? Son las 12:30, ¿no? 12:30. Entonces, a ti te tocaría de aquí a 8 horas. Entonces, a las 8:30 aproximadamente de la noche, le va a tocar su dosis. Pero al ser, pero al ser adicto, el efecto del medicamento ya no va a durar las 8 horas. O sea, esperar a que te vuelvan a inyectar. No, estas personas, por el contrario, tratan de conseguirse el medicamento a la hora después o inclusive antes de que se cumpla el tratamiento, ¿no? Entonces va a necesitar cada 2 horas, cada 1 hora
es más complicado. Y a medida que va pasando el tiempo, va a necesitar más y más y más, más fuerte, más cantidad, ¿no? Más cantidad de medicamento y cada vez más cerca. Ese es el problema de estos medicamentos que pueden ser adictivos, ¿no? Como la morfina, la oxicodona y la hidrocodona. ¿Alguna otra pregunta más? Listo, la clasificación la hacemos. Profesora, Ajá, sí, dime. ¿cómo se puede tratar a esa persona adicta a los medicamentos? Es bien complicado porque inclusive hasta esa persona te busca. Es prácticamente como un drogadicto, ¿no? El drogadicto tendría que hacer su terapia de limpia, ¿no? De limpia de cuerpo, pero mientras pase ese proceso de limpieza de cuerpo, la persona va a tener temblores en el cuerpo, no va a estar tranquilo, se puede volver agresivo, de repente rechaza a las otras personas, se siente un poco frustrado, ¿no? Entonces, bien, bien difícil, ¿ah? Ellos tendrían que ir a terapia, porque inclusive se ha visto casos de personas que pertenecen al rubro de la salud que se han vuelto adictos a este tipo de medicamentos, ¿no? Y pues lamentablemente los han tenido que encerrar. Porque ya es incontrolable. Es difícil. Una vez que entran, como se dice, a ese mundo, es bien difícil. Pero ¿en qué momento se dan este tipo de medicamentos? Cuando la persona ya está en la última etapa, está de repente desahuciado, ¿no? Ahí ya utilizamos este tipo de medicamentos para poder aliviar el dolor. Uno de los tipos de cáncer más dolorosos viene a ser el cáncer óseo, o sea, el cáncer de huesos, ¿no? Entonces, para ello se necesita este tipo de medicamentos que sean así fuerte, 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 fuerte. Pero solamente en esos casos nada más. Listo. A ver, les voy a dejar un trabajito, voy a dejar de compartir para poder explicarles el trabajo o la actividad que va a estar en el CLAR. ¿En qué va a consistir? Va a consistir, a ver, ahorita comparto el documento. Listo. A ver, en este caso, miren, ahí dice, ¿ah? Primera actividad de administración de medicamentos. A ver, fíjense bien y si tienen alguna consulta, háganla. ¿Cuál es el primer punto? Van a investigar 10 laboratorios que se supone que ya hoy día lo deberían haber hecho, ¿no? 10 laboratorios que producen medicamentos, así como les he mencionado, ¿no? Así como ustedes han visto en las cajas que les he mostrado los medicamentos, por ejemplo, Portugal, la Farmed, ¿no? ¿Y qué es lo que van a hacer? Aquí van a hacer, voy a colocar más grande. A ver. Ya, ahí está. ¿Qué es lo que van a hacer ustedes aquí? Van a buscar los laboratorios, colocan el nombre del laboratorio que produce, laboratorio, ojo, no farmacias, ¿ah? Eso viene a ser diferente. Laboratorios, nombre del laboratorio.
medicamento, un solo medicamento. Ya, medicamento, un medicamento, vamos a poner, un medicamento que produce esa farmacia, perdón, ese laboratorio, ¿no? Un medicamento que produce el laboratorio. Profesor, una pregunta. Sí, dime. ¿Para qué se utiliza? ¿Es donde puede ser antiinflamatorio, a eso así? Cualquier medicamento que ese laboratorio produzca. Ajá, o sea, por ejemplo, un antiinflamatorio, encuentro de un laboratorio antiinflamatorio para el dolor, así. Ajá. ¿Qué es Ya, lo que va a ir? profesor. Va a ir el nombre, va a ir el nombre genérico, perdón, el nombre comercial, nombre genérico, y función, o sea, ¿para qué sirve? ¿Ya? Función. Listo. Entonces, acuérdense, ahí está, investigué 10 laboratorios que producen medicamentos, dando un ejemplo de medicamento. Acá va a ir nombre del laboratorio, un medicamento que produce el laboratorio, en el cual debe estar nombre comercial, nombre genérico y la función que cumple. Así, 10, ¿ya? Después, en el siguiente cuadro, qué es lo que van a investigar? Van a investigar cualquier medicamento, no importa, pero de preferencia que sea con nombre genérico. Aquí está, para cada cuadro, 3 medicamentos. 3 medicamentos que previenen. A ver, menciónenme uno. Vamos a hacer un ejemplo. Un medicamento que previene. ¿Cómo se llama? El sulfato ferroso, mis, el ácido fólico. Exacto, muy bien. Sulfato ferroso es uno. ¿Y para qué? Ahí está. Van a poner sulfato ferroso y aquí van a poner para qué se utiliza. ¿Para qué se utiliza? O sea, ¿para qué sirve ese medicamento? Otro medicamento que previene, por ahí ya me dijeron, ácido fólico. ¿Y para qué sirve? ¿Para qué se utiliza? Muy bien, ¿ya? Listo. Así, 3 nada más. 3 medicamentos que previenen una enfermedad. 3 medicamentos que curan, o sea, que tratan enfermedades. Ojo, ¿ya? 3 medicamentos que curan. Igualito, su nombre y para qué sirve. 3 medicamentos que controlan de la misma manera. Igualito, ¿para qué sirve? ¿No? 3 medicamentos que alivian y por último 3 medicamentos que diagnostican. Ese va a ser su trabajo. ¿Hasta cuándo van a tener plazo? Van a tener plazo hasta el próximo viernes 9 de septiembre para poder entregar sus trabajos. ¿Ya? Yo les voy a dejar el formato ahí en el Classroom para que ustedes se puedan guiar. Tienen el formato, ya ustedes saben, lo pueden hacer aquí mismo en el formato en Word o lo pueden hacer a mano y lo envían. ¿Ya? Ya, mis. Listo. ¿Alguna pregunta? La tarea, ¿cómo se llama? Primero hay que buscar qué laboratorio los hace y todo eso, o eso es aparte de lo que está dejando esto de acá. No, son dos cosas aparte. El primero sí tiene que ver con el laboratorio, ¿no? Y para cada laboratorio me vas a mencionar un medicamento
donde tenga su nombre genérico, su nombre comercial y la función. ¿Ya? Así, 10 laboratorios. En el punto número 2, sí vas a llenar estos cuadros nada más. Medicamentos que previenen. 1, 2, 3. ¿Y para qué sirve? Igual aquí. 1, 2, 3. ¿Y para qué sirve? Y de la misma manera los demás. Ya, gracias, Miss. Ya, ok. Profesora, ¿toma asistencia? No, lo he sacado de acá de la lista del Zoom. Como son pocos, entonces de aquí mismo está Freire, está Paredes, Portapuzcán, Menéndez, Guaguasonjo, Flores Reyes. Son los que están presentes. Mis, al respecto de dos compañeros no han podido ingresar, estaban intentando, no sé qué es lo que les haya pasado. El Zoom dice que no les permitía ingresar, siguen intentando. Es Villanueva, Romero. sí, y Florecita, Bustos. sí. Ya, ok, ya, entonces, gracias, hija, por informarme. Muy Y mi bien. compañera Beatriz no ingresa a clases por motivo personal. Supongo que ya te va a decir. Huaraca, ya. Ajá, Ya sí. después, más bien si se comunican con ellas, les dicen, pues ya, por favor, que justifiquen, que siempre me avise para poder yo tenerlas en cuenta, porque si no, pues obviamente el registro llena con falta, ¿no? Sí, mi, yo les comunico. Ya, listo, muchas gracias, hija. Listo, entonces, hasta aquí avanzamos el día de hoy y el día lunes seguimos avanzando con lo que queda de medicamentos. No se olviden, por favor, que les voy a tomar examen de la primera clase, solamente la primera, que fue generalidades de farmacología, ¿ya? Eso para el día lunes. Ahora el primer tema, ¿no, mis? El primer tema, sí, 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 hija. Solamente el primer tema. Ok, mis, gracias. Ya, listo. Listo, chicas. Entonces nos encontramos el día lunes. Que tengan buen fin de semana. Cuídense. Sobre todo, cuídense bastante. ¿Ya? De igual manera, mis, hasta el día de hoy. Nos vemos. Cuídense. Gracias.